En cuanto a los retrovirus, son virus con dos moléculas idénticas de ARN monocatenario positivo y el retrovirus normalmente lleva una transcriptasa inversa, una proteína especial que permite transcribir al ARN en ADN, normalmente el ADN cíclico o el ADN cíclico, por lo que es una ADN polimerasa dependiente de ARN y esto implica que sean oncornavirus, espumavirus, lentivirus y alfa-retrovirus, como el virus del sarcoma de Rose en el alfa-retrovirus o lentivirus como el VIH, de tipo 1 y de tipo 2. Los virus de inmunodeficiencia humana como el VIH ya os lo estuve contando en diferentes hilos y lo tenéis por redes sociales ampliamente descrito y extenso y no me voy a parar a contároslo porque es que sería repetiros cosas o poder liaros y no me parece bien, así que os recomiendo que vayáis a redes sociales, que ahí está todo muy bien explicadito, muy bien contadito y está maravilloso todo. Os voy a seguir contando otro tipo de virus, que sería el virus linfotrópico T humano, que tiene dos miembros, normalmente el tipo 1 y el tipo 2, y que puede producir leucemia o linfoma T del adulto. En cualquier caso tiene unas glucoproteínas de envoltura, la GP46 y GP21, que se asocian o infectan a los linfocitos T, CD4 y a los cooperadores, de manera que normalmente lo que se produce es una detección de antígenos específicos con ELISA y con Real-Time PCR, que ya os la he contado también por cierto la PCR, si no lo he dicho antes, pero tenéis también en hilos especiales por ahí por las redes sociales. Y los ARN monocatenarios de tipo negativo, como los paramixovirus, destacan sobre todo por tener ARN monocatenarios, como digo, de una única cadena negativos, como los paramixovirus, como el virus para influencia de tipo 1 y 4, el virus de la parotiditis, que es el que da las paperas, el morbillivirus, que es el virus del sarampión, que a día de hoy ya tenemos vacuna, gracias a Dios, y no afecta a casi nadie, aunque ahora está habiendo rebrote gracias a los antivacunas y otras historias, pero bueno. El neumovirus, que son los virus respiratorios sincitial y metaneumovirus humano, y otros virus como el virus Endra o el virus Nipah, que no tienen todavía clasificación. En cualquier caso, el virus para influencia es bastante importante porque va a desarrollarse en niños el síndrome de Crab, que la mayoría de los niños se recuperan pasadas las 48 horas, así que tiene cura, y normalmente se identifica por la Real-Time PCR. Normalmente las paperas también se suelen vacunar contra ellas y forman parte de la vacuna triple vírica, como digo, sarampión, paperas y rubeola. Lo mismo ocurre con el sarampión, que sería el siguiente virus que os tendría que comentar, que como ya os digo no suele ser problema, suele afectar sobre todo a vías respiratorias, pero ya estamos inmunizados en la mayoría de los países contra él, al menos en los países digamos desarrollados, entre comillas. Los virus respiratorios sincitial, por ejemplo el VRS, se produce por bronquiolitis y por neumonía y afecta por gotas de vía respiratoria para la transmisión. Normalmente se puede tratar con la ribavirina en el aerosol y también se puede tratar con un cuadro semejante porque es como un resfriado común, ¿no? Asimismo el metaneumovirus, que también ocurre y se puede identificar por Real-Time PCR, o el virus Zika y Endra, que son de zoonosis endémicas en Asia, en el caso del Nipah, y en Australia el Endra, y se producen por murciélagos, cerdos, perros, caballos y demás. El humano es un hospedador en principio accidental, pero cursan encefalitis y neumonía intersticial que presentan un índice de mortalidad un poquito alto. Los rhabdovirus, que serán otro tipo de virus que vamos a encontrar, que presentan sobre todo una ARN monocatenario de tipo negativo y que se presentan sobre todo como virus que van a presentar una particularidad, y es que son, entre ellos está el lisavirus, que es el virus de la rabia, que es patógeno en humanos y que suele venir también contagiado por los perros, por eso siempre les vacunamos, y los vesiculovirus, que son virus de estomatitis vesicular, que se producen por zoonosis en insectos vectores, que se suelen dar en animales domésticos. En cualquier caso, lo que se producen son daños a nivel de la acetilcolina, también de los cuerpos negros agregados que se van acumulando para producir esa replicación que necesita el virus. Se suele llevar a distintas fases, entre ellas hay una fase asintomática en la cual no somos conscientes del daño, después se pasa al dolor en el lugar de
la mordedura, náuseas, vómitos y malestar. Y en último lugar ya llega la fase en la cual afecta normalmente al sistema nervioso hasta llevarte al coma y a la muerte si no eres tratado a tiempo y con determinadas cuestiones. Se puede transmitir a través de la saliva, mordeduras o arañazos y normalmente una vacuna inactivada suele ayudar o una inmunoglobulina antirrábica que que ya se tiene desarrollada para ponerte la vacuna automáticamente y que tu cuerpo también ayude a luchar contra ese virus. El filovirus, por su parte, es otro virus de ARN monocatenario que se llama el virus de Marburg o el virus del ébola, que estarían dentro de esta familia. Y concretamente, una de las cosas que producen en cualquiera de los casos el virus de Marburg, por ejemplo, se da en monos desde el brote de 1967 en Europa, no se ha vuelto a ver fuera de África, de hecho. Y el virus del ébola pues tiene brotes más frecuentes, tiene una mortalidad del 50 al 90%, normalmente el reservorio no se conoce y por eso es tan complicado también tratarlo, y el contacto directo con sangre y secreciones infectadas que no lleva a la transmisión aérea, así que no existe vacuna ni tratamiento todavía a día de hoy, pero sí se ha utilizado el favipiravir, un antiviral frente a virus de ARN, como una administración de antisueros para una inmunización pasiva y a ver si de momento apalías los daños para esas personas que tengan esta enfermedad. Insisto que el ébola, además, hemos tenido también brotes, si no, iros a redes sociales, iros a buscarlo por internet porque hay muchísima información y si lo queréis, si no, dejármelo abajo en comentarios que también os hago un vídeo o os hago búsqueda de información y os la pongo en las redes sociales sobre esto.